un proceso un poco largo de explicar, porque yo empecé a dar clases en el año 92, hace ya 19 años, casi 20 años, y yo desde el principio empecé a hacer lo que yo le llamaba entonces cuñas publicitarias, que en medio de las clases de microeconomía empezaba a hablar a los alumnos, motivarlos para que estudiaran la microeconomía, después algunos consejos, cuestiones de ética, pero eso era muy anecdótico y no era una cosa sistemática. Y unos años, 8 años después, en el año 2000, empecé digo, ¿por qué no empiezo las clases planteando un tema de competencias emocionales o de psicología o de ética económica o de ética empresarial? Y poco a poco fui elaborando monólogos hasta que me di cuenta que tenía un monólogo para cada clase de una asignatura de 4 meses. Esto fue cogiendo cuerpo, cada vez yo me sentía más a gusto, veía que tenía un buen feedback con respecto a los alumnos y hasta el día de hoy, ¿no? Pues simplificando un poco, son competencias emocionales. Ya sabemos la importancia que se le ha dado a partir de los trabajos de Goleman de los años 90 a la inteligencia emocional, pero yo le enfoco a la inteligencia emocional en el trabajo, es decir, autoestima, motivación, empatía, networking, aplicada al mundo laboral. Y también competencias éticas, por ejemplo, hay un monólogo sobre liderazgo ético, que también, por otra parte, decir que las competencias éticas y las emocionales uno descubre con el tiempo que están relacionadas, ¿no? Porque cuando un líder es ético también es un líder que tiene empatía, que se preocupa por su equipo y por sacar lo mejor de su equipo, y yo creo que sí, que están bastante relacionadas. Así que hay un hilo conductor a lo largo de todos los monólogos. Yo creo que los monólogos son la vida real. Una de mis obsesiones es trazar un puente entre lo espiritual y lo material. Si algo que parece que está en comportamiento estanco, por ejemplo, hay un monólogo que dedico a las recetas vitales de la Madre Teresa de Calcuta, y una de las recetas dice que la raíz de todos los males está en el egoísmo. Esto ataca directamente a la línea de explotación de la economía, de la teoría económica ortodoxa, lo que se explica en las distintas universidades, pero sabemos que el egoísmo, el egocentrismo, lleva a un liderazgo que no es ético, lleva al acoso laboral, lleva a la generación de malos climas laborales. Y cuando uno ha vivido esta situación en la que un mal clima laboral impide que tú seas productivo y impide que tú te desarrolles en un trabajo, eso es la vida real, y eso termina provocando muchas veces ansiedades, inseguridades, malestar laboral, insatisfacción laboral, y esto es la vida real de las empresas hoy en día, y no tiene que ver nada con la crisis, viene antes de la crisis. ¿Cree que los monólogos pueden guiar a los alumnos hacia sus deseos o metas? Pues creo firmemente que sí, si no, no los haría. Entre otras cosas, relacionado con lo que he dicho en la pregunta anterior, ayudan a la inserción laboral, a hacer, por ejemplo, una entrevista laboral. Un modelo que se explica en los monólogos desde el principio es el modelo THG, trabajo, humildad, generosidad, y yo muchas veces invito a los alumnos de que ese modelo salga en la entrevista laboral, y te digo, bueno, ¿y qué es ese modelo para ti? Y tú eres THG, tú eres trabajador en el sentido de buscar la excelencia, humilde en el sentido de querer llevar un proceso de aprendizaje continuo, y generoso en el sentido de las competencias éticas. Después, para el desarrollo profesional, las competencias éticas y emocionales son muy importantes para el liderazgo, para ser un mando intermedio o ser simplemente un buen compañero. Eso es fundamental, y por tanto creo que los monólogos, que yo creo que reúne un poco el espíritu de las escuelas de negocio, como el Instituto Internacional San Telmo, ESADE, el Instituto de Empresas, con los que yo he tenido contacto, porque he sido profesor de ética económica y empresarial durante
4 años y soy socio de EDEM, de la red española de profesores de ética empresarial, y ese es el espíritu, ¿no? Y ahí es muy importante la inserción, están enfocados hacia la inserción laboral de sus alumnos, ¿no? Por lo mismo creo que intento hacer yo como profesor universitario, ¿no? Bueno, en ese aspecto me agrada mucho esa pregunta porque hay veces que he ido por la calle, por la avenida de La Guaira, yo voy andando y vengo al trabajo, no conduzco. Entonces voy andando por la calle y por la acera de enfrente viene un alumno que trabajaba en Abengoa y me dijo: Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo le he preguntado: ¿cómo te va? Bien, estoy aplicando el PHE. Y yo le digo: bien, te irá bien, ¿no? Entonces, eso es algo anecdótico, pero también recibo correos de alumnos que están trabajando en Madrid, o en Toronto, en Canadá, o en Polonia, o en la City, en Londres, o en distintos sitios del mundo. Me cuenta que he tenido ya más de 3.000 alumnos, y por ejemplo en marketing llevo 15 años siendo el coordinador de la asignatura de economía, y todos me dicen, se piden saludos cordiales, ponen THG. El THG se ha convertido en una especie de icono, es un acrónimo de 3 palabras, fácilmente recordable, pero todos sabemos muchas personas que han sido nuestros jefes o nuestros líderes o que han cruzado nuestro camino, que no son ni T, ni H ni G, pero mis alumnos todos son THG. Bueno, esta es una pregunta a la que yo puedo responder por mí, no puedo responder por los compañeros. Yo creo que sí es importante, los monólogos es una técnica, un instrumento, pero se podrían desarrollar otros instrumentos. ¿Sí? ¿Para qué? Para transmitir competencias éticas y emocionales de forma transversal en la práctica educativa, cada uno a su forma, con cuñas publicitarias, con consejos. Un profesor transmite, por ejemplo, competencias simplemente con su puntualidad, y si es respetuoso con sus alumnos, si escucha a sus alumnos. O sea, no puedo hablar de la empatía y después un alumno venga a contarme un problema y no quererme poner en su lugar, porque pienso que eso no es de mi incumbencia o no es mi ámbito de actuación. Entonces creo que hay muchas formas de transmitir competencias éticas y emocionales, y yo creo que aparte del monólogo, y yo creo que eso mejoraría las competencias de nuestros alumnos, por tanto mejoraría su empleabilidad y mejoraría el que los alumnos, por ejemplo economistas en este caso, le pudieran encontrar el sentido de su trabajo en un futuro. El coaching, digo yo, de coaching, ¿no? ¿Cómo se dice? Coaching. Pues mira, la verdad que es un tema del que yo no sé mucho, pero me resulta muy interesante por el tema de la idea del entrenador, ¿no? Del entrenador como Guardiola, que saca lo mejor de su equipo, que une al equipo, que escucha al equipo, y esto se puede aplicar al ámbito docente, el profesor que saca lo mejor de cada uno de sus alumnos. Para eso hace falta tener entrevistas y tutorías personalizadas, pero también en el ámbito, creo que es interesante en el ámbito empresarial. Yo tengo un antiguo compañero de departamento que es coach, que tiene su centro de actividad en Madrid, de vez en cuando me manda algún correo, y me parece una actividad muy interesante y con mucho futuro, ¿no? Sí, bueno, ya que un poco me estaba anticipando en la pregunta anterior, creo que es fundamental. Creo que ahora todo se centra en la crisis, todo está focalizado en la crisis económica, como si antes no hubiese habido problemas o antes todo fuera pleno empleo y felicidad. Yo creo que es importante en los momentos en los que la empresa tiene que cambiar de estrategia o elaborar un plan estratégico y comunicárselo a los empleados para comprometerlos, ¿no? Porque si los empleados no están comprometidos, mal vamos, ¿no? Hay un libro que se publicó hace unos años que se llama
el despido interior. O sea, todo no es el despido que te despiden en la empresa, tú mismo te puedes autodespedir interiormente. ¿Qué significa? Que yo estoy en mi trabajo, pero cumplo, pero no doy lo mejor de mí mismo, no estoy implicado, soy apático, me pesa cada hora que estoy en el trabajo. Es lo contrario de lo que dice la psicología positiva, el estado de fluir con tu trabajo, ¿no? Que todo te va saliendo bien, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo anterior, a mí los monólogos me han permitido fluir con mi trabajo y fluir con los interactuar con los alumnos de una manera más cercana y más productiva. Bueno, eso sería como el coach se convertiría en una especie de monologuista dentro de la empresa. Es muy importante el diálogo, la comunicación, el diálogo. Muchas veces las empresas fallan porque no hay diálogo. O sea, el jefe aplica la táctica de los y mando, y ahí no hay ningún tipo de diálogo. Muchas veces un empleado tiene una visión de su puesto de trabajo y de la empresa que sería interesante que la escuchara el mando intermedio o el directivo o el dueño de la empresa, si es una microempresa o es un autónomo o es una empresa familiar. Entonces yo creo que el coaching puede ser una herramienta útil, pero muchas veces no hay que llamarlo un término rimbombante coaching, simplemente diálogo, simplemente comunicación, simplemente sentido común, que como sabéis muchas veces es el menos común de los sentidos. Bueno, la verdad que eso es un recurso retórico que yo utilizo en las clases, y es que prácticamente en todas las clases me pregunto o digo figuradamente que alguien me pregunta: Paco, ¿cuál es tu secreto? Y yo en cada clase doy una respuesta distinta, pero como ya me habéis acorralado aquí, habéis llegado hasta mi despacho y aquí soy más yo mismo que nunca, pues os digo, me levanto aquí, si veis aquí el pensador de Rodin, esto es un poco el secreto. Soy una persona con muchas dudas, una persona que dudo continuamente. Esto es bueno para la investigación, pero yo creo que es bueno también para la docencia, el plantearse cosas, el ser muy observador, identificar patrones entre tus alumnos, por ejemplo, alumnos con autoestima y alumnos con baja autoestima, y saber que a los alumnos de baja autoestima tienes que fomentar la autoestima. Y esto no es cuestión baladí, porque hay, por ejemplo, un libro que me acabo de leer, que está por aquí, que se llama Las emociones que nos enferman, y lo que viene a decir es que cuando una persona no está equilibrada emocionalmente, eso termina produciendo enfermedades psicosomáticas, que puede ser, por ejemplo, una taquicardia, o puede ser, por ejemplo, un dolor de barriga o de cabeza, o puede ser psoriasis, enfermedades de la piel, u otro tipo de enfermedades, o enfermedades autoinmunes, como por ejemplo una muy a largo plazo, que es el Alzheimer, que ahora está azotando mucho a la población por el envejecimiento de la población española, y que se puede un poco evitar o prevenir o conducir mejor si conducimos mejor nuestras emociones. Entonces, al final he hablado de competencias emocionales y competencias éticas para el liderazgo, para el desarrollo profesional, para la empleabilidad, pero también creo que tiene esto aplicaciones para, bueno, como las recetas vitales de la Madre Teresa de Calcuta, para la vida de mis alumnos. A la vez, esta terapia que yo hago con mis alumnos es una autoterapia que hago conmigo, y al final las dudas anteriores desaparecen, aparecen nuevas dudas para alimentar las emociones de los nuevos alumnos que vengan. Bueno, pues yo creo que de parte de todo el grupo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y ya.